Yo soy Celine Méndez y estoy muy contenta, muy agradecida. Para mí es un verdadero honor que usted permita que lleguemos a sus hogares o a sus plataformas digitales. Esta semana tenemos un programa que estoy segura que usted lo va a disfrutar al igual que nosotros. Hoy vamos a hablar de seguridad social, vamos a hablar de educación, que son dos temas que a mí particularmente me apasionan porque son dos ejes muy importantes para el desarrollo de nuestro país, de nuestra República Dominicana. Así que de inmediato vamos a presentarle el contenido del programa del día de hoy. ¿Qué es lo que significa seguridad social? Cuando tú presentas el seguro, el médico cobra 5,000 de diferencia. Tú tienes que gastar más del 60% del gasto del bolsillo de lo que tú tienes. Sé que hay mucha gente que se ha hecho rica con el dinero para la salud del pueblo dominicano. Lo que pasó en Senasa podría pasar con cualquier otra institución porque no tiene supervisión del sistema. La escuela dominicana no es atractiva. Lo que impide que la educación dominicana mejore es que tenemos a un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana. El daño que Ángel Hernández le hizo a la educación dominicana va a tener efecto durante más de una década en este país. En la educación dominicana debe haber un cambio de actores. Hoy recibimos la visita de Rafael Augusto Castillo. Es un político dominicano, ingeniero agrónomo y abogado, reconocido por su labor en la Cámara de Diputados de la República Dominicana como representante de la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este. Castillo posee formación profesional diversa, ingeniería agronómica y licenciatura en Derecho. Ambas disciplinas lo han acompañado a lo largo de su carrera pública y legislativa. Rafael Castillo inició su vida pública vinculándose al sector social y de seguridad social desde el 1996, pasando por distintos cargos en el sector público antes de llegar al Congreso Nacional. Encargado departamental y asistente especial en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, director del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. Fue electo diputado por Santo Domingo Este en el 2020 y reelegido en esa posición, ejerciendo desde entonces su labor legislativa. Castillo es miembro del partido Fuerza del Pueblo y se ha consolidado como una figura importante dentro de su bancada. Vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo de la Cámara de Diputados, cargo que desempeña desde el 2024. Fue reelegido como vocero también para el periodo 2025-2026, tras una votación interna de los diputados de su partido. Además, en el 2025 formalizó su inscripción para aspirar a integrar la dirección política de la Fuerza del Pueblo, con la intención de fortalecer la unidad interna y apoyar los objetivos estratégicos del partido. Rafael Augusto Castillo es nuestro invitado de esta semana aquí en Celine. Qué alegría para mí poder tener la oportunidad de conversar con un ser humano que respeto, que admiro, que es mi jefe, porque así lo veo, pero es un compañero que nos ayuda a crecer cada día como profesional dentro del Congreso Nacional. Es un compañero también de mi partido, vocero de mi bloque de diputados del Congreso Nacional, abogado, amigo, padre, esposo, político. Vamos a darle un fuerte aplauso a Rafael Castillo, quien nos acompaña. Mi amor, qué honor para mí tenerte aquí. Hermana querida, bendiciones. Gracias por la invitación. Hasta yo mismo aplaudí. Agradezco inmensamente esta invitación que se había pospuesto ya varias veces. Así es. Pero por la gracia y la misericordia estoy aquí. Bueno, en ese término tenemos que decir porque Rafa es el que tiene la llegada inicial y no tiene hora de salida del Congreso. Entonces, cuando tenemos temas que hemos tenido en los últimos meses, temas siempre difíciles, entonces hay horario de entrada pero no de salida. ¿Cómo ha sido esta experiencia de ser vocero? Ya tienes casi 2 años. ¿Cómo ha cambiado eso también, la forma de ver a nivel profesional tu vida? Mira, como vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados ha sido un momento muy especial porque es un bloque de creación nueva. Apenas habían pasado 3 voceros antes de mí, Rubén Maldonado, Tobías Crespos y el senador del distrito Omar Fernández. Y cuando estuvo el senador Omar Fernández y estuvo Tobías Crespos, era un bloque más pequeño, apenas 19 diputados. Ya en este momento somos 30 diputados que hemos crecido, que estamos fortaleciéndonos.
Y ha sido un proceso de construcción, de moldear a una gran cantidad de compañeros importantísimos con liderazgos que han llegado al bloque de la Fuerza del Pueblo, como el caso tuyo mismo, que eres diputada de primer periodo con una, que no lo parece porque tiene una experiencia tremenda. Y entonces hemos estado trabajando proyectos en conjunto, todo el bloque. Importante decirte que efectivamente cuando uno es vocero es el primero que llega y es el último que se va, porque tiene que tener el conocimiento de todos los proyectos, de todas las agendas y de todo lo que sucede en la Cámara. Pero ha sido fantástico, muy bueno estar ahí. ¿Y alguna experiencia de esas que te ponen? Bueno, yo tuve la oportunidad de ser vicevocera y habían días difíciles porque una de las cosas positivas también que aprovechamos, tanto Rafa como yo, es la capacitación que tenemos la oportunidad de tener dentro de este trabajo. Y nos han coincidido maestría, entonces tal vez en algún caso me tuve que quedar en el rol de él porque tenía algún examen de la maestría, pero pocas horas, señores, pero mire, eso no es fácil. ¿Por qué? Porque tienes que estar pendiente de todo y aparte trabajar con personas que cada quien es individual, que es un ente pensante y tú decirle que no, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. ¿Cómo tú has podido manejar egos, personalidades, temperamentos? Efectivamente, tú sabes, Celine, que todo el que llega a la Cámara de Diputados no es porque le dan un cargo, es porque tiene un liderazgo local, porque ha logrado consolidar una votación que le ha permitido estar allí. Por tal razón, es un líder en su comunidad y cuando llega a la Cámara se encuentra con otros liderazgos. No obstante a eso, lo más importante de todo esto es saber, cuando tú eres legislador, que tú eres electo por un partido y que ese partido que te eligió a ti también tiene unos lineamientos que son los que se supone que benefician al país. Y tú a veces tienes una posición, pero el partido tiene otra posición y tú puedes diferir, pero al final el lineamiento del partido es el más importante. Por tal razón, ese es un trabajo que a veces sería hasta difícil llevarlo a cabo, porque tú tienes que moldear esa cantidad de compañeros, de legisladores que tienen su propia opinión para llevarlo a lo que sería la votación que el partido quiere que se tenga en ese momento. Y eso, como lo ha dicho bien, lleva mucho trabajo, lleva mucho convencimiento y eso es un proceso que tú tienes que estar pendiente a todo lo que pasa, porque aunque tú estés pendiente a lo que está sucediendo con tu bloque, tú tienes que estar pendiente a lo que sucede con la agenda, a lo que se presenta en cada momento. Y es un trabajo que es bueno porque el dinamismo, pero es muy cuidadoso porque tú tienes que estar en contacto con tu partido continuamente. El partido te da algunas directrices que tú tienes que cumplirlas, que tú tienes que plasmarlas en todo el bloque para que eso se lleve a cabo. Bueno, dentro de los procesos que hemos vivido, ¿cuál ha sido el que para ti te ha dado a nivel personal como más estrés, que tú sabes que es la posición que nos conviene como país, pero lamentablemente tú encuentras otros legisladores de otra bancada que están apostando a lo que sea, o a la línea de su partido, o a su convencimiento personal, pero son cosas que no nos benefician? ¿Cómo tú puedes hacer un balance entre tus cosas morales y las cosas que tú ves que se votan ahí, que nosotros sabemos que no le conviene al país? Mira, específicamente son muchos los momentos, pues, cuando nosotros tenemos que trabajar casi semanalmente en cuestiones de préstamos, que sabemos que los préstamos no están yendo, no se le está sacando el provecho que se le debiera sacar, sino que una cantidad inmensa de préstamos, dinero a granel, y el gobierno no lo maneja con la pulcritud ni lo invierte en donde tiene que invertirlo. Eso nos da mucho estrés a nosotros porque aunque no votemos, ellos tienen una mayoría absoluta que pueden conseguir o lo consiguen en cada uno que someten esos préstamos. Pero proyectos como el Código Penal, que es un proyecto que tenía más de 30 años de discusión en la Cámara de Diputados y que ese proyecto conlleva una concentración muy profunda para saber lo que se está haciendo allí, por todo lo que implica las 3 causales, por todo lo que implicó el código, por los derechos de las personas, por las penas. Ese fue un proyecto
que absorbió mucho tiempo y que nos puso a prueba a todos los diputados, incluyéndote a ti, que era parte de la comisión. Ese proyecto del Código Penal, que no se manejó, si se quiere decir así, como se debió manejar en muchos aspectos, nosotros nos involucramos de una manera muy especial. Hay leyes, también el Código Procesal Penal, que fue un proyecto que después de haber declarado la Ley 1015, que era una modificación al Código Procesal Penal anterior, y esa modificación a la Ley 1015, que ya tenía 7 años transcurriendo en los tribunales, y de buenas a primeras el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional, porque no se cumplieron algunos trámites específicos en la Cámara, en el Congreso, específicamente en el Senado, se declara inconstitucional. La Fuerza del Pueblo vuelve y somete ese proyecto de ley para que se apruebe. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados le da un informe favorable al proyecto, pero de buenas a primeras en el Senado se aprueba el Código Procesal Penal completo. ¿Y qué pasó? Que ese proceso, el Código Procesal Penal, es la sombrilla de los derechos fundamentales. Por tal razón, se debió aprobar en un proceso más amplio, más discutido, que no vulnere derechos, que pudiese ser diferente y que se aprobara la Ley 1015. Eso conllevó entonces a que tuviésemos muchas tensiones también al cierre de la legislatura con ese proyecto de ley. Pero al final, bueno, pues se aprobó. Ahora hay una problemática en los tribunales y es que el siguiente, que por aprobarse el Código Procesal Penal en un proceso tan rápido, no se previó lo siguiente. En el Código Procesal Penal anterior al primer código, te daban 3 años para desde el inicio hasta el fin de un juicio, todo el procedimiento. En la Ley 1015, que es la modificación de ese código, se subió a 4 años, desde el principio hasta el final. Y ahora en esta ley se mantienen los 4 años, se subió a 5 años, pero hay un fallo, y es que al declararse inconstitucional el que estaba a 3 años, personas que violaron la ley, que violaron a una niña, que hicieron fechorías, que hurtaron, que esto, lo otro, que ya tenían 3 años en el proceso, están siendo liberados. ¿Por qué? Porque hay que juzgarlo con el código anterior. Qué locura. Y eso conllevó a esa rapidez que lo sometió el PRM, a ese proceso que se llevó. Entonces hoy tenemos esa falencia que está afectando a los tribunales. Dios mío. Bueno, hay algo que yo estaba loca que tuviéramos esta conversación en el programa para que hablemos, que tú tienes mucha experiencia, eres el presidente de esa comisión, de la de Seguridad Social, y es un tema que nos apasiona porque somos seres humanos, porque sabemos la vulnerabilidad que viven muchos dominicanos en nuestro país, y quiero que primero tú le des el concepto a la gente, qué es lo que significa seguridad social, en qué proceso está la República Dominicana y que desarrollemos qué podemos lograr, tal vez nosotros como congresistas, que es muy difícil y más cuando tenemos votos ahí que no le hacen ni cosquilla a ese hemiciclo, que podemos salir y ellos se burlan de nosotros, podemos entrar y también se burlan de nosotros, lo único que tenemos es una voz para darle a conocer al pueblo dominicano qué son las cosas negativas que ocurren ahí adentro, que ellos no se dan cuenta. Efectivamente, bueno, la Ley de Seguridad Social, que es una ley que se aprueba en mayo del 2001, es la ley quizá más importante después de la Constitución de la República. Es la ley que tiene que ver con salud, con pensión y con accidentes del trabajo. Esta ley que arropa a toda la población, ya sea en el seguro de salud, con el que es el subsidiado o el SENASA, o con el que tú pagas todos los meses a través de tu trabajo y entonces te dan ese servicio. Esa ley, la 87-01, mandaba, porque lo que teníamos anteriormente era el Instituto Dominicano del Seguro Social. Esa ley del Seguro Social era una ley que limitaba los servicios de las personas porque solamente tomaba el titular y hasta una cantidad de dinero que tú ganases. Cuando tú ganabas más de ahí, automáticamente tenías que irte del Seguro Social y comprar una iguala médica o quedarte sin seguro. Cuando se modifica la ley en el 2001, cuando se crea la ley, no se modifica, se crea la ley 87-01, entra el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Ese sistema entonces es el que arropa que tú como empleado puedas tener a todos tus hijos, a todo tu núcleo familiar, tu mamá, tu esposo
y tus hijos como dependiente tuyo si eres la titular, la que trabaja en la casa, y todas esas personas son dependientes de ti. Y entonces, ¿qué pasa? Que la persona lo que hace es que cotiza hasta 10 salarios mínimos. Si tú ganas una cantidad X hasta 10 salarios mínimos, tú cotizas. Pero tú tienes 4 hijos y tus 4 hijos están ahí. Sin embargo, yo cotizo hasta 10 salarios mínimos también, gano más que tú, cotizo más por ende, y entonces eso va a una cuenta común. Yo no tengo hijos, a mí no me cubren, con mi dinero cubren a esas personas tuyas. Esa es la cuenta común, la cuenta de la tesorería de la Seguridad Social. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el Estado Dominicano entonces también viene en ese proceso y unifica todos los hospitales, los que eran del Seguro Social y los que eran de Salud Pública, en el Servicio Nacional de Salud. Y entonces ahí entra el SENASA, el seguro de SENASA para los subsidiados, para los que no son empleados, y entonces se le da el servicio, el Estado paga una cantidad de dinero por cada uno de esos afiliados y se le da el servicio en los hospitales públicos. ¿Qué ha pasado? Que por el tiempo que tiene la ley ya en vigencia, es una ley que está desfasada. Ya cuando tú presentas el seguro en cualquier clínica, lo primero que te dicen es que tú tienes que pagar, el médico cobra 5,000 de diferencia o que cobra 4,000 de diferencia, eso se llama copago. Ese copago es muy alto en República Dominicana. Para cuando tú vas al médico, aún estando cotizando, tú tienes que gastar más del 60% del gasto del bolsillo, de lo que tú tienes, de tu enfermedad, tú tienes que pagar el 60% de tu bolsillo, y esa ley ya o no la cogen la mitad de los médicos, o el copago es muy alto, o los servicios que te brindan tienes siempre que tener un pago extra, y eso debe ser modificado. La ley mandaba que se modificara en los primeros 10 años de su creación, se creó en el 2001, y entonces ya tenemos 24 años de aplicación y la ley no se ha modificado. Eso, hemos creado una comisión bicameral que se está trabajando en el Senado de la República para su aprobación, pero este gobierno no ha tenido la presteza política, no ha tenido el deseo de que esto se modifique, porque hemos modificado cantidad inmensa de leyes que son importantes algunas, otras no, pero se han modificado. El gobierno ha dicho, vamos a modificar, como el contrato de Aerodón, que faltaban 7 años para su modificación, y lo modificaron. Y eso simple y llanamente era para manejar dinero fresco en la campaña. Pero la ley de los ayuntamientos, que se modificó en agosto del año pasado, ya se está modificando nuevamente, porque ellos quieren trabajar específicamente para la campaña con algo de la ley. Entonces, las leyes importantes, las que benefician a la sociedad, no se está haciendo el trabajo para lo que hemos sido elegidos nosotros como legisladores. Ya veremos a partir de que entremos el próximo 27 de febrero si el presidente en su alocución tocará ese tema. En su alocución de lo que nos va a vender, porque el presidente nos va a vender un país que no es el que tenemos. Quiera Dios que aterrice y someta una modificación al proyecto de ley de seguridad social. Y tú me preguntarás, ¿pero por qué, Rafa, tenemos que esperar a que el gobierno someta un proyecto si los legisladores somos nosotros? Simple lógica, porque la ley de seguridad social conlleva mucho dinero, tanto para pensión como para salud. Por tal razón, el gobierno debe estar involucrado. Nosotros seguimos. Por si no lo sabías, ya casi se acerca el 27 de febrero, día de nuestra independencia nacional. Hoy te traigo 5 frases que usamos como dominicanos, pero que en verdad nacieron en momentos clave de nuestra independencia. Número 1. Dios, patria y libertad. Fue el lema de los trinitarios, impulsado por Juan Pablo Duarte. Hoy lo usamos para expresar orgullo, identidad y valores. No es solo una frase bonita, es el corazón de lo que somos como nación. Número 2. La patria está en peligro. Era una advertencia real en tiempos de conspiración contra la ocupación haitiana. Hoy lo usamos cuando sentimos que algo importante está en riesgo. Antes era un grito urgente, hoy a veces lo decimos sin saber el peso que carga. Número 3. Ser libre o morir. Expresión del espíritu independentista muy ligada a Francisco del Rosario Sánchez. Hoy lo usamos para hablar de decisiones firmes o convicciones.
pero en ese momento no era una metáfora, era una realidad. Número 4. Trabajar por la patria. Parte del compromiso de los miembros de la Trinitaria, y hoy lo usamos cuando hablamos de aportar al país o hacer las cosas bien. Antes era un acto de valentía, hoy debería seguir siendo un compromiso. Y número 5. Independencia nacional. Proclamada el 27 de febrero de 1844 en la Puerta del Conde. Hoy la usamos en contextos históricos o patrióticos, pero también como símbolo de libertad personal. Porque todos, en algún momento, necesitamos nuestra propia independencia. Ahora ya lo sabes, nos vemos la semana que viene con otro dato curioso. Continuamos con Celine. Una cosa, actualmente lo que tenemos, ¿qué se hace con ese dinero? Para que la gente entienda cómo se distribuye, quién lo usa. Hay muchas fábulas, o que pueden ser realidades, de que hay mucha gente que se ha hecho rica con el dinero de que se tiene que utilizar para la salud del pueblo dominicano. Mira, si es el de los cotizantes, el seguro que tú pagas, se distribuye de la siguiente manera. Se cotiza de la siguiente manera. Tú pagas el 30% del valor de tu salario y el empleador paga el 70%. Sin embargo, cuando se juntan estos dineros que se pagan en la tesorería de la Seguridad Social, hay una dispersión. El 9.97% va a tu cuenta de pensión, para la pensión, y lo demás va a salud. Hay una parte que va a riesgo laboral, pero eso lo paga el empleador solo, y entonces eso que va a salud es lo que te da derecho a tener el seguro, a ti y a tus dependientes. Y otra parte va a pensión. Ahora bien, que hayan personas que se hayan hecho ricos con esto, bueno, yo te diría que no con el seguro, porque las AFP manejan el dinero de la pensión. Ahora bien, que las AFP puedan ganar mucho, bueno, pero lo ganan por el trabajo que hacen, no porque e inclusive la ley le da el tiempo a las AFP para invertir el dinero desde que lo reciben, tienen que invertirlo. El Estado como tal tiene el 82% del dinero en Hacienda o en el Banco Central, y lo demás van a instituciones privadas y a proyectos. Eso es lo que ha hecho que en República Dominicana cualquier persona pueda financiar una casa a 30 años hoy día por los fondos de pensiones. Pero lo más importante de todo esto es que el dinero que va a la tesorería de la Seguridad Social se distribuye. Le dan un tiempo también a la tesorería. Que SENASA no haya hecho lo que tiene que hacer en el tiempo, y que la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, que es la supervisora de que los dineros que van a salud del sistema, no haya cumplido el rol para lo que fue electa, creada, entonces nos dice a nosotros que lo que pasó en SENASA podría pasar con cualquier otra institución porque no tiene supervisión del sistema. Ese Consejo de la Seguridad Social, que también ha hecho un rol distorsionado de la ley, porque ha modificado muchos artículos de la ley por resoluciones para beneficio de las AFP o de las ARS, y la población sale afectada. Eso te demuestra que hay que modificar obligatoriamente esa ley. ¿Qué son las AFP y las ARS? Para que la gente sepa la diferencia de cada una. Una AFP es la entidad que guarda los fondos de pensiones tuyos, que se llama aseguradora de fondos de pensiones. Es la institución que recibe el dinero y lo distribuye y te paga a ti un porcentaje por tener ese dinero. Lo reciben y lo invierten. Por ejemplo, un proyecto de vivienda que necesita 50 millones de pesos y va a pagar un 9%, ese dinero va a tu cuenta. Una parte se lo gana la AFP por hacer esa inversión y la otra va a ti. Y entonces la ARS es la aseguradora de riesgos de salud, quien te asegura a ti los riesgos de que si tú te enfermas, pueda ir a un médico y ese médico te va a atender, pero ellos van a hacer el pago, no lo tienes que hacer tú. Esas son una AFP, asegura el riesgo de pensiones, y otra asegura el riesgo de salud. Otra pregunta, Rafa. ¿Por qué entonces en nuestro país tenemos todo lo que es la división de una y otra, pero lamentablemente la mayoría de la gente cuando se retira, pues tiene una pensión que no le da ni siquiera para pagar, no un mes de su tratamiento? Porque ya cuando tú te retiras,
la mayoría de las personas tienen muchísimos problemas de salud, que tengo diabetes, que tengo no sé qué cosa, que tengo presión y necesito medicamentos para poder supuestamente en esa etapa de mi vida disfrutar. Cuando más lo necesito. Entonces, cuando yo más lo necesito, estoy suelto, estoy solito. Dos aspectos fundamentales, y eso es importante que se sepa. Uno, en la República Dominicana tenemos una falencia grave, y es que se cotiza muy poco, 9.97%. De ese punto 9.97% se saca un porcentaje para la Superintendencia de Pensiones, pero muy poco, al 0.4%, pero ese 9.97% no se convierte en un paquete importante para que tú en 30 años de labor puedas tener un fondo bien. ¿Y qué pasa? Que cuando tú cotizas en un salario que tú ganas 30,000 pesos, cuando tú vas a cotizar, lo que tú cotizas para tu pensión son alrededor de 3,000 pesos mensuales. Y esos 3,000, 4,000 pesos mensuales, lo que hace la AFP es que lo invierte. Y cuando lo invierte, lo va creciendo, pero al final de tu vida laboral, no tienes la cantidad de dinero que tú vas importante para obtener una pensión que pueda rendir más allá del 40% del valor de tu salario. Actualmente, si las pensiones fueran ahora la tasa de reemplazo no es más que el valor que te van a dar por una pensión comparado con lo que tú ganabas. No ronda el 30%. ¿Y qué va a pasar, Selma? Lo siguiente, que cuando tú te vayas de retiro, la pensión tuya va a ser muy baja, muy baja. Y el otro factor que es todavía más importante es que nosotros tenemos en República Dominicana una tasa demasiado alta de informalidad. Las personas, alrededor del 60% de las personas, los empleos no son fijos, sino que son informales, entran, salen, no cotizan al sistema, y eso es muy dañino para el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque al final de la vida va a pasar lo que está haciendo el presidente, que antojadizamente está dando muchas pensiones a discreción del presidente, pero eso debiera estar en el sistema de pensiones de la República Dominicana. No obstante a eso, lo más importante ahora es ver cómo nosotros vamos a modificar esta ley y que si puedan involucrar esa cantidad de informales que existen en la República Dominicana. ¿Cuál es la salida positiva que se está trabajando en esta comisión bicameral? ¿Qué es lo que ustedes le proponen, que están proponiendo para que la República Dominicana pueda tener algo positivo en ese aspecto? Mira, por ejemplo, nosotros en este proceso de modificación hemos tratado de que se cree una Procuraduría Especial para los delitos de seguridad social. Y esos delitos de seguridad social que se cometen a diario en el sistema puedan ser ventilados sin tener que ir a los tribunales normales, sino a una Procuraduría Especial. Por ejemplo, si existiera una Procuraduría de Seguridad Social ahora, el caso de Senasa no tuviese que durar 5 o 6 años que un tribunal se desocupe de todos los casos que lleva para conocerlo. Pero que cuando alguien va al médico y le cobran un % que no deben cobrárselo, que también se pueda juzgar por ahí con rapidez, y eso es un factor importante. Segundo, que las personas, todas las personas, a la hora de pensionarse, sea obligatorio mantenerle el seguro, que era lo que tú me decías ahorita. Cuando tú te vas, entonces te quitan el seguro. No. Ahora en esta modificación nosotros estamos procurando que la ARS, la aseguradora de riesgo de salud, tiene obligatoriamente que mantenerte como afiliado, descontándote solamente el cápita de salud. Y eso va a hacer que todas las personas puedan mantener su seguro a la hora de irse a su casa, que es cuando más lo necesitan. Bueno, yo espero que tú te conviertas en un vocero, un colaborador de este espacio para que le llevemos a las personas todas las inquietudes, lo que trabajamos nosotros en las comisiones, que muchas veces por el día a día y tan cercano que estamos, bueno, pues se nos olvida decírselo a este público maravilloso, pero quiero felicitarte por el trabajo que haces, por la paciencia que tienes, por lo que le estás dedicando a nuestro país y también a tu carrera política. Sé que tiene otras aspiraciones importantes que serán también de beneficio. ¿Te puedo decir? Oh, pero... Bueno, posiblemente se nos va del Congreso, que es una pena porque es uno de los legisladores de los que trabajan de verdad, sin horario, que hace un buen rol para la República Dominicana, pero quiere ser alcalde de
una parte de nuestro país que también lo necesita, porque eso Santo está solo. Santo Domingo Este. Santo Domingo Este parece que no tiene quien lo quiera. Mira, Celine, efectivamente, yo estaré donde mi partido me exija o me requiera. La Fuerza del Pueblo está teniendo un auge importantísimo. Hoy vemos en todos los periódicos, en todas las redes sociales, cómo ha ido el crecimiento, cómo las encuestas dicen que hoy se ha convertido en el partido de aceptación del pueblo dominicano, estando ahora como el partido número 1 en el gusto de las personas en República Dominicana, y eso nos llena de satisfacción. Nosotros vamos a estar donde el partido lo exija. Pero también quiero mandar un mensaje importante, y es a la circunscripción 1, que es la circunscripción que ha crecido vertical en el Distrito Nacional. Así es. Ellos también tienen una legisladora importantísima, Ay, que desde el primer día que llegó a la Cámara de Diputados ha asumido la causa de educación, porque le duele la República Dominicana. Esa diputada de la que yo te estoy hablando ha sido la diputada que ha llevado la voz cantante en la Cámara de Diputados para que los cupos escolares sean para los dominicanos primero, para que el gobierno construya aulas y pueda tener esos cupos. Esa diputada que yo tengo, que la circunscripción 1 es vertical y quizás la circunscripción más de mejor posición que tiene la República Dominicana. Sin embargo, en la circunscripción 1 hay muchas escuelas, en la circunscripción hay muchos barrios vulnerables. Y esa diputada que se llama Celine Méndez, que ha sido un pilar desde que llegó a la Cámara de Diputados, dispuesta a trabajar, dispuesta a colaborar, ha sido la diputada que más ha luchado por la educación. E inclusive, ¿lo puedo decir aquí? Sí, sometió una resolución pidiendo que el ministro anterior de Educación fuera a explicarnos a nosotros, a la Cámara de Diputados, a los legisladores, por qué los dominicanos se quedaban sin cupo, por qué las escuelas no tienen baño, por qué las escuelas no tienen cocina y por qué las canchas se estaban usando para hacer aulas móviles. Entonces, nunca pudimos llevar al ministro, pero era el deseo de que estuviera ahí y fuiste tú la que llevó la voz cantando. Gracias a ti por creer en mí, por darme la oportunidad, por darme siempre el espacio para todas esas ideas que yo llevo, que muchas veces yo sé que ponen a la gente ahí un poco rápida. Y hay otro detalle. Como vocero, yo soy la persona que enrolo los diputados en las comisiones. Celine pelea por estar en comisiones porque ella trabaja y trabaja. Ay, sí. Bueno, llega el momento ahora de hacer las revisiones. Ojalá podamos también tener la oportunidad de ir a trabajar a otras comisiones, porque ahí es que se aprende, la gente está perdida. Ahí es que uno aprende el rol de verdad de un congresista. Sí, los diputados, el trabajo de los diputados está en las comisiones. En el hemiciclo estamos para hablar con las personas, para expresarnos sobre los proyectos, pero las discusiones fuertes y el trabajo está en las comisiones. Es así. Mucha suerte. Gracias por estar aquí y nos seguimos viendo. Para mí es un placer haber estado aquí. Yo quiero que hagamos quizás una vez bimensual, que traigamos una cápsula de seguridad social aquí. Me encanta. Porque vamos a modificar la ley. De verdad que sí. Eso sería importantísimo. Y así que yo me pongo a la disposición del programa. Para mí sería un honor, y así le llevamos a la gente todo lo que pasa ahí. Porque lo que pasa ahí, aunque es público, pero la gente no se pone a buscarlo, lo que se escribe, lo que está en los videos. La gente no sabe que los 8,000 pesos que le daban de medicamentos o los 12,000 que le dan ahora es ilegal. La gente debe entender que la ley manda que se le debe otorgar el 70% del valor de los medicamentos. Si una receta le costara a usted 10,000 pesos, la ARS debe aprobarle 7,000, que es lo que dice la ley. Wow. Que se debe otorgar el 70% del valor de los medicamentos ambulatorios y que es obligatoria para todas las ARS. Dios mío. Bueno, pues ya hicimos el compromiso. Señores, tenemos a la voz más importante del Congreso, que será nuestro vocero también aquí en Celine, y nos dirá cómo ir esta parte de la seguridad social que es tan importante para todos los dominicanos. Buenas tardes. Gracias a usted. Nosotros seguimos.
recibimos la visita del profesor Juan Valdés. Es un destacado educador dominicano, reconocido por su firme compromiso con la mejora de la calidad educativa y el fortalecimiento de las políticas públicas en el ámbito de la educación en la República Dominicana. Se desempeña como presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa, desde donde impulsa iniciativas orientadas a la defensa del derecho a una educación de calidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el sistema educativo nacional. Asimismo, funge como director ejecutivo del Observatorio Educativo, espacio dedicado al análisis, monitoreo y evaluación de las políticas educativas, con el objetivo de generar propuestas fundamentadas que contribuyan a la formación del sector. De igual manera, es presidente del Dominican Republic de SOL, organización que promueve la excelencia en la enseñanza del idioma inglés y el desarrollo profesional de docentes, fomentando prácticas pedagógicas innovadoras y alineadas con estándares internacionales. El profesor Juan Valdés es nuestro invitado de esta semana aquí en Celine. ¿Qué programa de lujo tenemos hoy? Porque hablar de seguridad social, hablar de educación, son los dos pilares que desde mi óptica es lo que necesita la República Dominicana. Debe ser el centro de conversación en todos los espacios políticos y públicos. Y hoy tenemos al profesor Juan Valdés, quien hace mucho tiempo habíamos hecho este compromiso de tener esta conversación para el espacio de Celine. Profesor, qué honor y qué privilegio para mí tenerlo aquí. El honor es Bienvenido. mío y el placer es mío realmente. Muchísimas gracias por recibirme, Celine. Bueno, siempre nos mantenemos en contacto a través de diferentes medios y actualizándonos, porque como dominicana y como madre he tomado este tema de una forma muy personal, porque sin educación nadie va para ningún sitio. Vemos cómo los grandes cambios pueden ocurrir en una familia muy humilde, y cuando uno de esa familia, miembro de esa familia, puede alcanzar una educación de buena calidad, óptima, esa familia entera cambia. Y es lo que yo le digo a la gente, pero ¿por qué que no lo pueden entender? Que si cambiamos uno, estamos cambiando completamente una familia, una comunidad. Y aquí ¿Y tú crees que es que no lo entienden? Es que, ¿será que ellos prefieren que esté así el país? Dime la verdad. No, te soy muy objetivo. La educación es una ciencia, la educación no es un tema de caprichos ni de visiones personales. Y en este país, todo lo que hay que hacer en educación está claramente descrito. Aquí hay una ley, aquí hay un diseño curricular, hay un nuevo sistema de carrera docente, hay unos estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente, hay un manual operativo de centro educativo público, hay un presupuesto. El más alto. Justo, y de hecho debo ser objetivo. El 4% ha desaparecido, ya el 4% no existe. Es así. El año pasado se asignó un 3.89% y este año tenemos un 3.83%. O sea que para ser objetivos acá, se está violando la Ley General de Educación y la Ley General de Presupuesto flagrantemente. Para eso no hay que ser un genio. Eso es simplemente violaciones a las leyes e incumplimiento con la ley. Aquí lo que impide que la educación dominicana salga del estancamiento es primeramente la corrupción gubernamental. Porque cuando usted conscientemente reduce el presupuesto educativo en el momento de mayor crisis educativa que hemos tenido en este siglo, cuando usted se dedica a contratar personas que ni siquiera han aprobado el concurso de oposición docente para hacerlo docente auxiliar en el nivel primario e inicial, cuando usted sabe que aquí hace falta más de 4.900 aulas y teniendo un presupuesto ahí, prioriza otras áreas que privan a más de 500.000 de niños dominicanos del derecho a ir a la escuela. Es muy obvio que no es un tema simplemente de incompetencia, es un tema de voluntad política. Y yo debo decirte que toda la ciudadanía dominicana y todos los sectores han fallado en esto, porque es que la educación es un derecho fundamental y constitucional. Tú hablas de una persona, de una familia pobre. Ok, pero no son ellos, son todos. Todo el dominicano constitucionalmente tiene el derecho a una educación pública de calidad. Señores, aquí existe la educación privada simplemente porque la educación pública no da el servicio ni te garantiza el derecho que la Constitución te otorga desde que naces. Y es muy preocupante que, aunque te hablan de mejorar la educación,
hay una falta de rigor científico, una falta de cumplimiento con la ley increíble. Tú no puedes lograr resultados distintos haciendo lo mismo. Y acá año tras año caemos en lo mismo. ¿Y qué es lo mismo, Juan? Aquí tenemos una camada de pseudo técnico político expertos en educación que llevan 40 años dirigiendo la educación dominicana, gobierno tras gobierno. Aunque haya una intención de mejorar la educación dominicana, siguen siendo los mismos grupos, los mismos actores y los mismos intereses los que hoy te dicen que van a salvar la educación dominicana. O sea, el mismo grupo que desde el Plan Decenal de Educación del año 1992 a 1995 diseñaron y trabajaron en este plan, que nunca lograron ejecutarlo. De ahí se fueron a las universidades, a las academias, a los grupos que supuestamente representan a la ciudadanía y se han pasado los últimos 35 años incidiendo en las decisiones educativas y han llevado a la educación dominicana al fracaso. ¿Qué hace falta aquí? Aquí hace falta un cambio generacional. Un borrón y cuenta nueva. Más que un borrón y cuenta nueva, aquí hacen falta nuevas mentes, nuevos actores, nuevos agentes, nuevos funcionarios. Lamentablemente, los funcionarios que tenemos hoy en el Ministerio de Educación han demostrado no tener las competencias para sacar a la educación pública del estancamiento. La educación se trabaja a nivel de resultados, el INEC. Yo invito a todo el pueblo dominicano a que lea el Anuario de Estadísticas Educativas 2024 y 2025. Para que vean los resultados de diciembre pasado. ¿Qué pasa aquí con la cobertura? ¿Por qué tenemos a más de 500,000 de niños fuera de la escuela? ¿Qué pasa aquí con los resultados educativos? ¿Por qué los resultados de pruebas nacionales son los peores de los últimos años? ¿Por qué no tenemos la infraestructura que necesita la escuela pública? Por incompetencia, porque el dinero ha estado ahí. Entonces, ¿qué se está haciendo con ese dinero si ninguna de esas áreas están cubiertas? Primero, hay un manejo ineficiente e ineficaz de los fondos del presupuesto de educación. Aquí hay una serie de organismos locales e internacionales que se dedican a desarrollar una serie de proyectos sin ninguna real supervisión, sin ninguna evaluación externa independiente y sin ningún rendimiento de resultados. O sea, no hay una rendición, mejor dicho, de resultados. Entonces, aquí lamentablemente el presupuesto se maneja más por amiguismo, por coincidencia, porque vuelvo a lo mismo, Es el mismo grupo. Yo estuve varios años participando en el Consejo Económico y Social, en la Comisión Permanente de Educación, de seguimiento al pacto. Y son las mismas figuras que llevan 35 años en este país dirigiendo la educación dominicana. Antes eran ministras, antes eran viceministras, antes eran rectoras, vicerrectoras, académicos. Y lo que han hecho por años es moverse de posiciones. Turnarse, inclusive de sector. Tú tienes gente aquí que son hoy asesores del despacho del ministro de Educación con un sueldo superior a los 130,000 pesos. Ay, Dios. Pero a la vez son los directores de instituciones universitarias que tienen miles de millones en contratos con el mismo Ministerio de Educación. Pero a la vez son directores de las instituciones que supuestamente te hacen la veeduría de la educación dominicana. Son asesores, son contratistas, son veedores. Están en todos los roles y al final nadie va a hacer una Tú no puedes ser juez y parte positiva. Tú tienes gente que se supone que son veedores aquí, que son miembros del Consejo Nacional de Educación y a la vez contratistas del mismo Ministerio de Educación. Lo que impide el desarrollo de la educación dominicana, primero es la impericia, segundo es la incompetencia en general y tercero es la falta de voluntad. La generación que ha dirigido la educación dominicana en los pasados 35 años fracasó. Entonces a mí no me pueden decir que vamos a transformar la educación dominicana con ese mismo grupo. Eso no tiene ni siquiera rigor científico, eso ni siquiera es objetivo. ¿Y por qué nadie, ningún gobierno, sin importar el color, se atreve a movilizar ese grupo, a erradicarlo? Y si váyase, ya usted terminó esta función, váyase para su casa. Mira, y demos paso a otra gente. Por un lado hay un tema serio con la impericia. Aquí el nepotismo, el amiguismo,
y la coincidencia de intereses prima por encima del rigor científico en la gestión educativa. Por ejemplo, cuando aquí se designó como ministro a Ángel Hernández no es un especialista en educación escolar, pero Ángel Hernández lleva un gabinete al Ministerio de Educación que lo que es especialista en educación universitaria. Y usted tiene un equipo de gente que nunca en su vida ha ido o ha trabajado en una escuela pública. Dios. Gente que ni siquiera es el sector escolar, pero él trae a su grupito. El daño que Ángel Hernández le hizo a la educación dominicana va a tener efecto durante más de una década en este país. ¿Pero por qué? Porque quienes hoy te dicen que van a salvar la educación dominicana pertenecen al mismo grupo de intereses. Claro. Entonces, es un grupo que en términos conceptuales no va a cambiar su mentalidad ni su actitud. Es decir, que el mismo grupo de Ángel Hernández todavía está en el Ministerio de Educación. ¿Quién dirige el Ministerio de Educación? El gabinete de Ángel Hernández, por favor. Pero no es solo eso. Y los intereses que están ahí. Señores, miren, déjenme decirles. Aquí hay una serie de contrataciones públicas para desarrollar proyectos, que eso da vergüenza. Aquí se le asigna un proyecto de 85 millones de pesos durante 3 años a un individuo que fue representante de un grupo empresarial que nunca ha sido educador. Y cuando usted lee el contrato, no hay ni siquiera ninguna condición de rendición de cuenta, ninguna condición para hacer el pago. Y son programas que nosotros mismos, yo, como director del Observatorio Educativo, evalué esos programas y fueron un fracaso. Pero aquí se le otorga sin ningún tipo de criterio. La Contraloría te lo registra, la Tesorería te lo paga. La educación dominicana, ese 4% que ya no existe, se ha vuelto un botín de grupos que te puedo decir, basándome en los resultados de lo que es la educación hoy, no son ninguno un experto real. Lo que pasa es que están en los mismos círculos. Aquí también el sector universitario se ha apropiado de una parte significativa del presupuesto de educación para hacer disparates e inventos. Primero, hay que desmitificar qué está pasando con la formación en la República Dominicana. Las universidades no son especialistas en programas escolares. Y aquí se les ha asignado miles de millones de pesos a universidades, a grupos universitarios, a ONGs, para desarrollar proyectos en las escuelas públicas, que son todos experimentos fracasados, sin ninguna rendición de cuentas y sin ninguna pericia. Lo que te hacen es que te buscan especialistas como yo u otros, desarrollan esos proyectos, pero las universidades no tienen departamentos, señores, de proyectos escolares, ni es tampoco su objetivo. Pero aquí se le ha asignado hasta los libros de texto. Arruinaron los libros de texto de la República Dominicana por complacer a un grupo de amiguitos de Ángel Hernández y un grupo de sectores. Como que eso es una propiedad de ellos. Gente que tiene sus propias empresas privadas y en sus empresas privadas no hacen eso. Ahí te buscan a la gente más competente. Pero con el dinero del pueblo te juegan, te arruinan. ¿Quiénes sufren las consecuencias? Los niños, las niñas, los jóvenes, los docentes de la República Dominicana, que los tienen como conejillos de indias, inventando. Te dicen, vamos a hacer una transformación de la educación. Y cuando tú le preguntas, ¿en base a qué evidencia? No te cuentan con evidencia, te cuentan con sus ideas. El mismo grupo de gente que tiene 40 años aquí, arruinando la educación con sus ideas, ahora te dice que ellos van a salvar la educación. Yo quisiera que el pueblo dominicano despierte. No, y que abra los ojos. Que aquí, lamentablemente, muchos estamos apostando a un cambio, a una transformación, a una renovación de la educación dominicana. Pero tiene que ser en base a evidencia. Tiene que ser con otros actores, no los que llevan 40 años decepcionándonos y engañándonos. Profesor, ¿cuántos estudiantes dominicanos en el pasado periodo escolar se quedaron fuera de las aulas? Más de 600,000. Yo les invito a todos a que lean el estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana, que se titula Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana. Aquí, un niño dominicano tiene derecho a ir a la escuela desde los 45 días de edad. Aquí tú tienes, por ejemplo, el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, que es el INAIPI. Aquí los colegios privados, yo dirijo un colegio bilingüe internacional y en mi colegio yo recibo niños desde 1 año, porque es lo que me permite el diseño curricular. También el INAIPI lo hace, pero también está el nivel inicial. Aquí un niño tiene derecho a ir a la escuela desde los 45 días de edad. Son 6 diferentes grados que un niño puede agotar en la escuela antes de ir al nivel primario. Exacto.
que llega primero. Que es importante que la gente lo entienda. Y esa es la etapa más crucial de la educación. Toda la investigación científica te dice que el fundamento se sienta en esa En los etapa. 6 primeros años. Sí, lamentablemente, aquí le quieren decir a la gente, no, el padre tiene el derecho a llevar a sus niños a partir de los 5 años a la escuela. Bueno, ese es el derecho. Pero el padre también tiene el derecho, me refiero a que ese es el deber, pero el padre tiene el derecho de llevar a los niños a la escuela a partir de los 45 días. Y en el nivel primario se quedaron miles de estudiantes fuera, y también en el nivel secundario. Otra cosa es la deserción, Celine. Yo les invito a que revisen, descarguen del portal de estadísticas del Ministerio de Educación, que son los datos oficiales, las estadísticas del año escolar 2019-2020 en lo que tiene que ver con deserción. La deserción escolar hoy es mayor. Otro dato que deben descargar, la aprobación, que son los indicadores de eficiencia interna. ¿Cuántos niños reprueban el grado? ¿Cuántos niños abandonan la escuela? Esos datos están ahí. Y hoy son todos indicadores más altos que los de hace 6, 7 años. ¿Y por qué la deserción escolar ahora? Mira, la gente no entiende que la educación es más emocional que racional. El enfoque que hoy en día en el resto del mundo tiene más efecto y está más sustentado en la investigación científica es el enfoque socioemocional. El niño no está obligado, él, a ir a la escuela. La escuela debe ser un lugar atractivo al niño. La educación no es con relación simplemente a ir a la escuela, sino al aprendizaje. Lo que una persona hace cuando va a la escuela no es simplemente a cumplir con estudiar, es aprender. El niño va a la escuela a aprender. La escuela dominicana no es atractiva, en ningún sentido. No tiene ni la infraestructura adecuada, ni los equipos, ni el mobiliario. Tampoco tiene los programas adecuados. Tampoco tiene los procesos de supervisión y control de la calidad que requiere un sistema educativo moderno. Entonces, es un lugar ampliamente inhóspito, que no es atractivo al niño. Aquí ignoran la naturaleza humana y la naturaleza del aprendizaje. Si la escuela no es atractiva, tú no vas a tener buenos resultados. Sí. Pero dentro de la escuela tampoco están los programas, Celine, que pueden impedir que una niña de 12, 13 años te salga embarazada. O que un niño embarace a otra. Aquí el embarazo temprano, el trabajo juvenil, son dos altas causas de deserción. Pero a la vez hay una gran desesperanza del estudiantado dominicano que no ve en la escuela una solución para su vida, que no ve en la escuela algo atractivo. En China, un niño te va a la escuela durante 16 horas y no se aburre, no se vuelve loco. Entonces, ¿cómo es que aquí no somos capaces de 8 horas de horario escolar llevarlo a una operación eficaz? Y aquí en la República Dominicana, porque tú me dijeras que a nivel general no funcionara, pero en los colegios vemos que sí funciona. Entonces, ¿por qué en un colegio no puede llevarse? Porque esa gente, esos actores conocen. ¿Cuál es el...? Interesante. Ese es un buen punto. La educación privada es un servicio. La educación pública es un derecho. Así es. Es algo mucho más serio. ¿Qué tú buscas en un colegio privado? Primeramente es garantía de calidad. Eso no lo tenemos en la escuela pública. Segundo, es un ambiente que propicie y que los niños quieren ir. Significativas de aprendizaje. Tercero, es un ambiente donde tú tengas como estudiante la garantía de que vas a recibir una educación pertinente y relevante. Eso no lo tenemos en la escuela pública simplemente porque quienes han dirigido el sistema educativo lo han llevado al fracaso. La escuela pública no es, ni en términos de infraestructura y medio ambiente, atractiva. En términos de oferta curricular, tampoco. El currículo dominicano realmente no está bien diseñado en términos antropológicos para el perfil de ese niño dominicano que va a una escuela pública. Cuando tú ves los instrumentos que tienen, son paupérrimos. ¿Por qué? ¿Porque le falta dinero? No. ¿Porque le falta visión? Bueno, no, el currículo ahí está, por lo menos, pero ni siquiera cumple con el diseño curricular. Entonces están buscando la culpa. Es que no tenemos buenos profesores. El profesor no es el que enseña. El profesor de hoy es un coach, es un orientador, es un facilitador, es una guía, es un diseñador instruccional.
pero realmente el proceso de aprendizaje quien lo agota es el niño. Y el aprendizaje es un proceso neurobiológico y psicológico que solo se da cuando primero en términos emocionales se da el binomio de la cognición y la emoción. Esas emociones que son necesarias para provocar, por ejemplo, la motivación, el enfoque, la concentración, los procesos cognitivos. Eso no existe en la escuela pública porque son ambientes inhóspitos, pero tampoco hay sistemas de supervisión y control de la calidad adecuados. Mira, desde la alimentación escolar, te reitero, hasta la iluminación, la ventilación, los baños, el agua, la higiene. No, si tú te vas a lo que es, porque eso es todo parte de la infraestructura, es deprimente y es totalmente inaceptable. Antes de que tienes que volver, porque óyeme, qué rápido se fue este tiempo. Yo creo que debemos hacerlo exacto, como por temas, porque hay tantas preguntas que tengo, pero antes de irnos en esta primera, vamos a decir, invitación, que este programa es tuyo. Yo quiero que hablemos de los cupos de nuestros estudiantes dominicanos. Yo he estado desde el principio que llegué al Congreso abogando por eso, que le demos. Es verdad que la educación es un derecho para todo el mundo. Yo eso lo entiendo, estoy clara, no debemos discriminar, pero primero vamos a comenzar por lo nuestro y después los cupos, si no sobran, pues entonces vamos a dárselo otro. Aquí no, aquí esto es como una garata con puño. El primero que llegue, ese que me lo dan. Y no hay una garantía de que si yo estoy ahora, el próximo año escolar, le toquen esos niños. ¿Qué es lo que pasa? Es una violación a un derecho constitucional, Celine, porque vuelvo al tema de que no hay un sistema adecuado de ejecución de lo planificado. Cuando este gobierno empezó, estaba muy claro de que había que construir 10.000 aulas. Han pasado... ¿Cuánto han construido? 5.800 y algo. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué no se han construido? ¿Porque falta dinero? No. ¿Porque no son necesarias? Tampoco. Hay que sacar eso de educación de nuevo, la construcción de las aulas. ¿Tú crees que...? ¿Dónde se pone? Te voy a poner un ejemplo. El año pasado el presupuesto de construcciones escolares era de 12.000 millones de pesos. Al final no ejecutaron ni 7.000. Ay, Dios. Entonces, ¿qué pasó? De repente, en el último mes, un corre-corre. Vamos a hacer contrataciones de emergencia. Vamos a hacer esto. Por algo que no hicieron durante 11 meses, lo quieren hacer en el último mes del año. Ineficacia, ineficiencia, incompetencia. Lo que impide que la educación dominicana mejore es que tenemos a un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana y tenemos a un grupo detrás de esos incompetentes, supuestos asesores y sector de la ciudadanía, grupos de intereses, que ninguno en los pasados 40 años ha logrado mejorar la educación dominicana. Y yo quiero concluirte con esa idea. Si aquí queremos un verdadero cambio, una verdadera transformación en la educación dominicana, debe haber un cambio de actores. Aquí necesitamos gente realmente comprometida, experta, sin conflictos de intereses. Y aquí no puede ser que los regulados hoy en día sean los reguladores. Claro. Eso es lo que aquí prima en este momento. Nosotros, desde el colectivo Ciudadanos por la Calidad Educativa, yo como su presidente, estamos abogando por mayor participación de la ciudadanía, de los padres, las madres, los legisladores. Cuente conmigo 100% desde siempre. Esa idea de que debemos ya transformar la educación dominicana, pero insisto, aquí hace falta un cambio de actores. No es verdad que los mismos actores que durante 3 décadas han arruinado la educación dominicana, ahora van a venir a salvarla. Profesor, gracias por estar con nosotros. Con Dios por delante, nos vemos pronto en el programa porque quiero abarcar también otros temas de la educación y tenemos que hacer muchas temporadas para poder hablar de cada cosa. Que Dios les siga bendiciendo y nosotros continuamos. Bueno, yo espero que lo haya disfrutado. Muchas cosas que tenemos en lista en nuestro país, de cosas que tenemos que hacer, pero hacer bien, para que el destino de nuestra bella República Dominicana siga de una manera positiva y que podamos tener una educación de calidad, la que se merecen todos nuestros niños, y que cuando lleguemos a esa edad, que es la que todos anhelamos, que ya es la edad de retiro,
no tengamos dolores de cabeza, sino al contrario, podamos disfrutar de nuestro tiempo, pero con calidad, de que usted pueda tener sus medicamentos, que pueda tener su pensión de una forma digna. Recuerde seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, Celine TV, estamos en todas las plataformas y en nuestro canal de YouTube. Usted le da un clic a la campanita para que de inmediato subamos nuestro contenido, le llegue a su plataforma. Será hasta la próxima semana que estaremos todos juntos aquí en Celine.